Así nos ha creado Dios como hijos suyos, el mismo Padre, que decíamos la reflexión anterior. La amistad con Dios y la amistad con el otro. Entramos en esta tercera semana del tiempo ordinario en el miércoles 24 de enero. El vídeo es el número 54 para nuestro orden y el ciclo es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica en el año 2018. Sigue Marcos, pero ya en el capítulo 4, del 1 al 20. Es bastante largo, pero veámoslo y escuchémoslo. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gran gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchar. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó por falta de raíz y se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio fruto. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de la parábola y les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se le presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender lo demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino. Se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos.
Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Veamos, el comentario casi está hecho por la explicación que Jesús hace a sus apóstoles. Pero en el relato de Marcos se distingue tres partes claramente diferenciadas. La parábola original de Jesús, una reflexión sobre la negativa de la autoridad religiosa a creer en Jesús como Mesías y una explicación catequética de la propia parábola. La parábola es sencilla y elocuente, cuestionando al lector acerca de la tierra que cuida en su interior. La reflexión debió nacer del propio cuestionario de las primeras comunidades. ¿Cómo es posible que los jefes religiosos no reconocieran a Jesús? En busca de una respuesta coherente, aplican al caso el duro texto de Isaías, en el que, según aquella cosmovisión radicalmente heterotónoma, se atribuye a Dios mismo la dureza de sus corazones. En la explicación de la parábola, por fin, se construye una catequesis que refleja las dificultades de aquellos primeros discípulos al ver que se le advierte de los riesgos que debe superar para poder dar fruto abundante. Y en el plano de lo relativo, en el mundo de las formas, la variedad de tipos de tierra juega su papel. Sin todas esas polaridades no podría darse el mundo tal como lo conocemos. De ello, todo ello forma parte del despliegue. Sin embargo, en el nivel profundo, todo está bien, todo es buena tierra. La trampa radica en identificarnos con alguna parte o con el papel que representamos. ¿Se entiende esto? Pues la pregunta es posible que nos lo haga entender. ¿Me sitúo en el nivel profundo, donde soy uno con el presente, o dónde me sitúo? Ahí está el quid de la cuestión.
Dios se nos comunica en su palabra. La palabra está en el Evangelio y sobre todo en Jesús. La palabra se comunica cuando se escucha y cuando la escucha se convierte en convicción. Pero una convicción se define por el hecho de que orientamos nuestros comportamientos conforme a ella. Por eso una convicción es una regla de conducta. Cuando una convicción no se traduce en una conducta, esa convicción no es auténtica. La palabra que solo transmite conocimiento, admiración, emoción o entusiasmo, eso no es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Y cuál es lo que nos impide escucharla bien? Primero, la superficialidad, la dureza de corazón o los afanes de la vida impiden que la palabra se traduzca en convicciones que cambie nuestros hábitos de conducta. Hay teólogos que conocen el Evangelio. Hay poetas que lo admiran. Y también hay devotos que se emocionan al leerlo o al escucharlo. Esto es verdad. Y mucha gente que se entusiasma con tal frase o tal relato, esto es verdad. Pero todo eso sirve para poco si no cambia nuestra vida de forma que se ajuste a lo que fue la vida de Jesús. Nos puede admirar, nos puede hacer todo lo que tú quieras, y de hecho lo hace. Pero si nos quedamos ahí y no hay una convicción fuerte de que eso es lo que debe ser nuestra conducta, como fue la conducta de Jesús, no nos sirve para nada. Me acuerdo que cuando mi madre oía los sermones en la iglesia, que venían los grandes predicadores, yo le preguntaba, yo no iba a la iglesia por aquel entonces, yo le preguntaba, madre, ¿qué ha dicho? ¿Cómo ha estado, mejor dicho, el predicador? Ella, en toda su ignorancia, porque así era, no por ser ignorante, sino porque así lo veía, dice, está maravilloso, está emocionante. Pero yo insistía más. Madre, ¿pero qué ha dicho? ¿Sabe lo que decía mi madre? Pues no lo sé. Eso es lo que hemos estado haciendo. Lo estamos viviendo en nuestro tiempo, hermano, con motivo de esta crisis tan canalla que nos está metiendo hasta los ojos y en nuestras carnes el capitalismo. La gente se angustia cuando ve
que se queda sin trabajo o que el sueldo no le llega a fin de mes. Lo que sufren los demás, eso ya es cosa que no preocupa tanto, o no importa en absoluto. La palabra de Dios que Jesús ha sembrado en nuestro corazón ha caído entre zarzas o en tierra dura, no en un corazón sensible y bondadoso. Pues mirad, eso es lo que nos ocurre a la mayoría de las personas. Pero hay más. Porque el tema de la palabra, y es que llegamos hasta el fondo, si llegamos, del problema, hay algo capital que nunca deberíamos olvidar, y es lo siguiente, y nos vamos a basar en San Juan de la Cruz. Pues San Juan de la Cruz, hablando de este asunto capital, escribió este texto genial, para mí por lo menos. Si te tengo ya, habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo, porque es toda mi locución y mi respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación, lo cual yo os he hablado, respondido, manifestado y revelado, dándoles por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Subida al Monte Carmelo, número 2, versículo 22. Resumiendo y concretando, en la vida de Jesús, Dios nos ha dicho todo lo que podía y tenía que decirnos. No hay más. Si esto no lo llevas a tu convicción, así que te lo creas, no lo podrás vivir. Y entonces no digas que has conocido a Jesús. Has oído lo que ha dicho, pero no has vivido como Él ha vivido. No hay otro camino, hermano. Vamos a convencernos. Me sitúo en el nivel profundo donde soy uno con el presente, o miro para otra forma. Nosotros somos ese uno, y así debemos de vivir. Un abrazo, que Dios nos bendiga y nos dé luz para llegarlo a la práctica, a la experiencia. No hay otro camino. Hasta luego.